En días recientes se dieron a conocer varios hechos relacionados con la violencia y la política de seguridad en México. A mediados de septiembre, senadores del PAN, PRD y PT presentaron una iniciativa de ley de amnistía para 383 miembros de las autodefensas en Michoacán. En estos mismos días, se dio a conocer que las 22 personas que habían sido reportadas como asesinadas en un enfrentamiento entre una banda del crimen organizado y el ejército, en realidad hay indicios de que se trató de ejecuciones extrajudiciales realizadas por militares. La semana siguiente, el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, denunció la detención ilegal y tortura de 3 indígenas para que se culparan de un delito. Y en esos mismos días, al menos 2 distintos comandos armados atacaron a un grupo de estudiantes normalistas en Iguala, generando 8 muertos, 20 heridos y alrededor de 40 desaparecidos. ¿Qué está pasando en México en materia de violencia? ¿Qué nos dicen estos hechos de la política de seguridad que se sigue en el país? ¿Cuáles son las pistas que estos sucesos nos ponen en la mesa para pensar las semejanzas y diferencias con el sexenio anterior? Estas son algunas de las preguntas sobre las cuales charlaremos hoy en Desde el Campus. Pues ya estamos de regreso aquí con Luis Daniel Vázquez. Como ha visto, el tema Desde el Campus es un tema particularmente sentido y muy vinculado con el que ha sido el tema central del programa del día de hoy, el de desplazamiento interno. Luis Daniel, las preguntas ahí están, ya las escuchó el público. ¿Qué está pasando con la violencia? Comenzaría con un aspecto central para poder entender por qué se puede dar este tipo de violencia y además por qué sea este tipo de violencia con órganos que en principio son estatales, porque no tenemos que olvidar que en un caso, en uno de los 2 casos más sonados en Ayotzinapa fueron policías municipales quienes tuvieron el primer enfrentamiento y en el otro fue el ejército, o sea, finalmente son instituciones gubernamentales. Y uno de los elementos que nos permite ver por dónde va la cosa, creo yo, es la impunidad. Porque en los 2 casos algo parecido ya había sucedido no hace tanto tiempo, ¿no? En Tlatlayan, por ejemplo, en el 2008 ya habíamos tenido una masacre de 28 personas en un mercado en donde no hubo ningún detenido, no se hicieron las investigaciones correspondientes, nunca se supo qué fue lo que pasó, y eso fue apenas en el 2008. En el caso de Ayotzinapa también habíamos tenido un caso previo, en el caso del 2011, en la carretera México hacia Acapulco, en donde también tuvimos ejecuciones extrajudiciales, 2 estudiantes muertos, pero también 3 heridos, un estudiante por lo menos torturado, varias aprehensiones extrajudiciales, en fin. Y cuando uno se pregunta qué sucedió después de ese caso, que fue también un caso muy sonado, donde hubo mesas de negociación, donde hubo intervención de varias organizaciones no gubernamentales, lo que tenemos fue 2 policías procesados que finalmente quedaron libres. Entonces, lo que vemos ahí de forma muy clara y muy evidente es otra vez un fuerte proceso de impunidad que permite que este tipo de hechos se siga repitiendo y repitiendo. En el caso de Tlatlayan hay otra cosa que normalmente no se ha mencionado y que también es muy importante dejar muy clara. El caso de Tlatlayan se llevó a cabo más o menos 30 de junio, en esas fechas es que se lleva a cabo las ejecuciones correspondientes, las ejecuciones extrajudiciales. A cargo del ejército. A cargo del ejército, pero lo muy grave es que quien se hace cargo de la investigación es justamente la PGR. Y tanto la PGR como la Secretaría de la Defensa Nacional, lo primero que salieron a decir es: hicimos los dictámenes periciales correspondientes, vimos la escena del crimen, hicimos la investigación y no tenemos indicios de que haya ejecuciones extrajudiciales. Esas fueron las primeras declaraciones en los primeros meses. Fue hasta tiempo después que se detonó el escándalo gracias a los medios de comunicación. Lo cual confirmaría tu tesis de un halo de impunidad que se va haciendo extensivo o de una pretensión de impunidad. Es decir, porque al final el caso ha llegado a donde ha llegado, tanto a la luz pública, al circuito internacional y a algunas detenciones, porque otros actores no dejaron que la impunidad prevaleciera. Claro. Y yo creo que ese es un dato que vale la pena tener en cuenta. Pero ahora, Luis Daniel, se habla mucho de que esta violencia en realidad no proviene tanto o solo desde el Estado, sino desde el crimen organizado. ¿Cómo trazar esta frontera, si es que se puede trazar, o qué nos dice, digamos, esta perspectiva para abordar el tema? Habría 2 datos bien interesantes para mirar ahí. Recientemente el INEGI sacó los datos de su última encuesta de victimización. Son datos terribles porque lo que podemos mirar es que el delito no ha parado, ¿no? Afortunadamente es de las encuestas que el INEGI ha logrado sacar en 4 años consecutivos. Entonces tenemos datos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, y lo que miramos es que va subiendo. La cifra sigue subiendo. Empezamos con más o menos 22 millones de delitos al año en el 2010, ahora en el 2013 tenemos alrededor de 33 millones de delitos anuales, son un montón de delitos, y empezamos también con 17 millones de víctimas, ahora tenemos 22 millones de víctimas, es decir, hay personas a las que le cometen más de un delito en el año correspondiente, pero lo que puedes mirar ahí es de forma sistemática y de forma prolongada el aumento en tanto de la victimización, ¿no?
Y también lo que puedes mirar es la cifra negra, porque si tú preguntas cuántos de esos delitos finalmente terminan en una averiguación previa, solo el 93%, que es muy baja. El promedio más o menos que se puede identificar en Estados Unidos, por ejemplo, o en Inglaterra, es más o menos del 60%, que sigue siendo alta, pero nosotros tenemos 30 puntos arriba. Y si lo pensamos en entidades federativas específicas, no te va a llamar la atención que la entidad federativa que tiene la cifra negra más alta es precisamente Guerrero, con el 97% de delitos que no llegan a averiguación previa. Y el que le sigue es el Estado de México, con 96% de delitos que no llegan a la cifra negra. Y cuando le preguntan a la gente por qué no vas a meter la averiguación previa correspondiente, el 32% dice porque es una pérdida de tiempo, o sea, de antemano sabe que no va a pasar nada, y el 21% dice porque tengo desconfianza de las autoridades. O sea, el 50% de la gente que no llega a presentar la averiguación previa es porque sabe que no va a suceder nada. Se lo planteó y decidió no hacerlo. Claro, porque sabe que no va a suceder nada. No es casualidad que lo primero que salió a decir Amnistía Internacional frente al caso de Tlatlayan fue justamente, si lo que queremos es una investigación imparcial, no la puede hacer la PGR. Y si no la hace la PGR, entonces, ¿quién podría hacer una investigación en México, ¿no? Entonces, ese es parte del problema que tenemos. Lo que tenemos ahí, de forma muy interesante, para regresar a la pregunta que nos habías hecho, es un aumento muy fuerte, obviamente, en el proceso de delincuencia, pero además un aumento muy fuerte en el proceso de delincuencia que de alguna forma se encuentra muy imbricado con las propias organizaciones estatales. No es casualidad que lo que vimos en Iguala, en particular con los estudiantes de Ayotzinapa, fue justamente policías municipales, y que lo primero que nos empezamos a preguntar es, ¿quién le da órdenes a esas policías municipales? Bueno, ese quién le da órdenes a esas policías municipales, y la respuesta es el narco que se apropió de las organizaciones estatales o de las estructuras estatales, es la respuesta que no nada más se da en Guerrero, se da en Estado de México, en Tamaulipas, en Sinaloa, en Coahuila, en muchas de nuestras entidades federativas, ¿no? En donde lo que tenemos son órganos estatales cada vez más atrapados por el narco. Hace unos minutos le preguntaba a José Guevara, en el caso de desplazamiento urbano, sobre el papel omiso que ha tenido en ese caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, pensando en la violencia y en el momento en el que estamos, que está próxima la designación de la próxima presidenta o presidente o del mismo, ¿qué ha hecho la CNDH y qué debería hacer frente al tema de violencia, Luis Daniel? Bueno, en realidad lo que tendría que hacer en principio es una investigación fuerte, y sobre todo identificar cuáles son los parámetros que están, poderle dar un seguimiento más cercano a la PGR, porque cuando nosotros nos preguntamos esto, lo que parece que hay es un consenso implícito en que esta es la forma en que se tiene que combatir tanto al crimen organizado, cuando lo quieren ver como tal, como a las protestas. No es casualidad que el relator diga justamente lo que hay en México es tortura generalizada. Generalizada quiere decir que la practican todas las policías en todos los niveles. Entonces lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tendría que estar mirando es cuáles son la cadena de custodia, cómo se determina, por ejemplo, la cadena también de custodia, no solamente de las escenas del crimen, sino también de las personas que son detenidas, cómo se llevan a cabo las investigaciones, cómo es posible que la PGR haga una investigación 3 meses después en una escena del crimen que está totalmente modificada, ¿no? ¿Quiénes son los peritos que están mirando ese tipo de cosas o miran, por ejemplo, los cuerpos? Y ahí tiene un montón de trabajo que hacer y que lamentablemente no hace. No hay un seguimiento puntual, no hay un seguimiento claro con este tipo de organizaciones. Es muy fuerte porque la sensación que queda es que estamos ante un fenómeno que tiene múltiples causas, en fin, que supongo que son muy complejas, pero sobre todo frente a una entidad estatal que está teniendo, digamos, acciones defectuosas en 2 sentidos, o por exceso o precisamente por defecto. Y en ese sentido estamos pues en un contexto de profundo desamparo, Luis Daniel. Claro. Y creo que, bueno, sobre este tema vamos a tener que volver una y otra vez en Observatorio, lo cual es triste, pero es necesario porque son temas de los cuales nos tenemos que hacer cargo y sobre los cuales tenemos que poner la mirada. Gracias por haber estado aquí en tu espacio, en Observatorio, en Desde el Campus, y te vemos pronto para tratar este u otro tema, siempre con Luis Daniel Vázquez, venturosamente relacionado de una o de otra manera con los derechos humanos, con su protección o tristemente con sus violaciones.